Buenas noches, bienvenidos. Domingo a las 8:45. Es un gusto estar con ustedes y arrancar de lleno y rápidamente con la primera discusión que habremos de sostener. Le doy la bienvenida a Claudia Méndez Arriaza, le doy la bienvenida también a Paolo Hurtado y a Pedro Trujillo. Hoy tenemos un invitado que se sienta al centro de esta mesa y es el abogado Juan Pablo Rodríguez. Él es de origen venezolano, es miembro del escritorio jurídico Rodríguez Fajardo. Él actúa como parte de este bufete jurídico instalado en Estados Unidos también, como quien presenta la demanda en contra de 3 instituciones estadounidenses, la Fundación Rockefeller, la Universidad Johns Hopkins y la Casa Médica Bristol Myers, que tienen relación con el proceso de inoculación que se dio con enfermedades venéreas a pacientes guatemaltecos, a personas guatemaltecas que han sufrido, ellos y sus descendientes, graves daños en su salud. Nosotros hemos discutido ya en domingo a las 8:45, la semana última, con el doctor Pablo Werner, quien es uno de los investigadores que ha llevado a cabo parte de la investigación en la que se basa esta demanda, que solicita, según la información que tenemos nosotros hasta este momento, $1.000 millones en daños compensatorios, debe decirse. No, punitivos. En daños punitivos para las 754 familias de guatemaltecos que han sido objeto de esta inoculación y de estos daños físicos por más de 2 generaciones. Hay casos de hasta 3 e incluso 4 generaciones de personas dañadas. Arrancamos esta conversación con Claudia Méndez planteando la primera pregunta. Me parece que Paola Hurtado tiene la primera pregunta y quería plantearla. ¿Qué tiene que ver con el dinero? Claro, Adelante. de esos $1.000 millones, esos son prácticamente 8.000 millones de quetzales. ¿Cuánto es para el bufete? Mira, realmente te comento lo siguiente. Nosotros como bufete, no soy yo solo, yo tengo las víctimas firmadas, nosotros somos 3 grupos de abogados. Realmente tenemos lo que llaman en Estados Unidos co-counseling en Baltimore, tenemos también la firma en Portland, y pedimos $1.000 millones en daños punitivos, pero eso es para las víctimas. Las víctimas, nosotros tenemos un acuerdo con las víctimas tenemos un porcentaje de lo que se pudiera recuperar, pero tengan en cuenta una cosa, cuando nosotros empezamos en este proyecto era cero, realmente tomamos el riesgo financiero, primero analizamos el proyecto, vimos el factor humano que existía en esto, vimos los riesgos, y en este tipo de proyectos es una inversión. Tú estás haciendo una inversión, nosotros invertimos en las causas que creemos que son las causas correctas y causas justas. Que pueden compensar económicamente lo suficiente para recuperar la inversión y tener una ganancia. Potencialmente, eso sería el caso. Hay una cosa, un juicio como esto puede ser un juicio largo, es un juicio que trae una cantidad de riesgos enormes. Como ustedes bien saben, un juicio anterior, un juicio de diferentes magnitudes, y es que es totalmente diferente al que tuvimos, el que se trancó en el 2012. En ese juicio es un juicio fundamentalmente diferente al que tenemos en todo. Primero, ninguna de nuestras víctimas, para aclarar eso, fue parte de ese juicio. Segundo, aquel juicio fue, la parte demandada era el gobierno federal de los Estados Unidos. Y el gobierno federal de los Estados Unidos, muy convenientemente, bajo una de sus propias leyes, ellos son inmunes, ellos son inmunes a lo que el gobierno federal haga fuera de los Estados Unidos. El gobierno federal independientemente es inmune, muy conveniente, por supuesto. Y en este caso, no es el gobierno federal, nosotros nunca pensamos que fue el gobierno federal, porque el gobierno federal lo único que hizo fue simplemente dio el funding del asunto, dio el pago, él pagó, pero las instituciones privadas, siendo ellos los que manejaban todos los comités de estudios y todos los comités de diseño, absolutamente todo lo que es el experimento, ellos decidían inclusive a dónde iban esos fondos. O sea, esto es una cuestión realmente privada, totalmente diferente al otro. Vamos a la cosa del precio, que es importante, sí. ¿no? ¿Qué porcentaje negociaron ¿Qué porcentaje ustedes? es? Ha dicho que es una cláusula confidencial, Es pero me gustaría confidencial. saber a mí, Mira, 30, 70%, 40, 60%, ¿cuál es la relación? No, es menos. Ojalá que fuera ¿Menos eso. que 30%? Aproximadamente, por ahí estás en un número más o menos correcto. Lo que pasa es que es confidencial, no podemos... ¿Cómo 700 víctimas se acercan al bufete? Es al revés. Al revés, ¿no? No, yo sé, ¿cómo se monta
la causa, la investigación. el proyecto, la investigación, denominémoslo como corresponde. Ok, perfecto. Mira, al principio cuando yo fui contactado por uno de mis colegas en Estados Unidos sobre este proyecto, empezamos a ver la parte legal, empezamos a discutir la parte legal de lo que podía ser. Vimos la tragedia en sí. Esto es una tragedia humana, esto es increíble, pero no lo digo yo, hay gente que lo ha comparado con Mengele, con los libros de Mengele. Realmente esta gente fue dejada que generaciones se fueran. Primero el escándalo y el shock, ¿no? Después analizamos la demanda, lo que estaba pasando con la demanda anterior y vimos claramente dónde estaba la falla. Sabíamos que íbamos a chocar, pero dijimos, creo que aquí hay un campo importante y único en Latinoamérica para realmente abordar un proyecto de estos. Se entra, se analiza, y lo más importante de este proyecto, que la parte legal, la idea legal, todo el armazón, realmente fue brillante. Pero brillante fue el equipo que nosotros tenemos aquí, un equipo que está liderizado por la licenciada Clara López y un grupo de gente como el doctor Pablo Werner, Alejandra López y un sinfín de gente que son colaboradores. Ahí te pregunto directamente, ¿es el bufete del señor López Villatoro quien hace sociedad con ustedes? No realmente. El señor lo conocemos muy bien, pero sí, Clara López trabaja directamente con nosotros, es una causa aparte, con todo y que mantenemos muy buenas relaciones con el bufete del señor ¿Ustedes establecen López. Vinculación con abogados guatemaltecos para llevar adelante un proceso que se presenta en cortes estadounidenses? Realmente el bufete es venezolano, pero sí pedimos apoyo a bufetes también guatemaltecos, sobre todo apoyo logístico. ¿Qué papel cumplen esos abogados en Guatemala? Realmente es apoyo logístico, apoyo de know-how, de conocimiento, desde todo punto de vista. Pero las cortes guatemaltecas no tendrán nada que definir. Nada que definir en eso, tampoco las cortes venezolanas. Esto entró en la corte estatal de Baltimore. Yo quiero hacer una pregunta, Juan Pablo. Cuando usted decía, esta es una demanda completamente distinta de la anterior. Esta se enfoca en 3 instituciones privadas. Mi pregunta es, ¿cuán informado estaba, por ejemplo, Johns Hopkins, una universidad de la categoría, del nivel y de la reputación que tiene, sobre todo en el área médica? ¿Cuán enterado estaba la Fundación Rockefeller de lo que se hacía acá en Guatemala? ¿Y qué papel jugaba Bristol Myers en esta serie de experimentos? Perfecto. Mire, vamos a empezar con Johns Hopkins. Johns Hopkins, vamos a contarlo de esta manera. Al principio del siglo XX, Johns Hopkins era realmente el líder mundial en investigación de enfermedades venéreas. Acuérdense que las enfermedades venéreas al principio del siglo XX era el cáncer de la época, era lo nuevo. Conocidas. Exacto, era poco conocido, era lo que se tenía que atajar en el momento y era la ventana. Y sin antibióticos disponibles era muy difícil de atacar. Eso es correcto. Sin antibióticos, el antibiótico empezó no solamente después, sino que cuando el antibiótico surgió no era comercialmente disponible las cantidades y ni siquiera se sabía su uso real. Se sabía que podía atacar, pero para la sífilis no estaba todavía comprobado. Se estaba empezando a comprobar cuál sería, pero no había ningún campo de experimentación en eso. Entonces, Johns Hopkins... Hubieron experimentos anteriores. Guatemala no es esto, Guatemala es uno de ellos. Estaba Terre Haute en Indiana, que fue en la prisión, horrible. Estuvo en Tuskegee, que fue... Pero por Tuskegee sí indemnizó el Estado estadounidense. Porque fue en territorio estadounidense. Porque fue en territorio estadounidense, eso es correcto, y realmente no fue... Las víctimas no fueron indemnizadas ni como debieron y fue horrible. El experimento de Guatemala fue mucho peor. Porque aquí inoculan la enfermedad. Aquí inoculan, aquí utilizan las poblaciones más vulnerables. Aquí utilizan niños, aquí utilizan gente del asilo de alienados. O sea, la gente que militares que están en el rango de que tienen que recibir órdenes y los dejan generaciones tras generaciones, no los tratan y realmente dejan como sus familias y ellos transmiten. Es un desastre. Ellos contagian a sus parejas, las nuevas ¿Ponen los generaciones genitales de estas personas en contacto con la Totalmente, enfermedad mediante paños de manera directa? Exacto. Les enferman y luego no le dan un seguimiento para que esas personas no contagien a sus parejas y a sus hijos, sus descendientes,
padecen todavía rasgos de esa enfermedad. Totalmente. En la página web lo pueden ver, es un poco fuerte. Pero en esa época cuidaban más a las cobayas que a los pacientes de acá en Guatemala. Mira, realmente lo de los pacientes aquí en Guatemala, una de las cosas que a mí me han pegado más personalmente y a todo el equipo, es ver la parte de los niños. Porque los niños eran niños en ese momento y ahora son personas que tienen la vida destruida. Hemos perdido lastimosamente varios de ellos por cuestiones de que la enfermedad, sus condiciones han sido nada favorables durante toda su vida, no han podido trabajar, venían de condición ya un poco delicada y después de esto pues acabaron con ellos, ¿no? Personas mayores, mira, acabaron sistemáticamente. Juan Pablo, ¿cómo una cosa tan sobredimensionada? El otro día creo que el doctor nos dijo eran 770 y algo víctimas. Sí, eso es correcto. ¿Ha pasado, se han reunido a las víctimas? Sí. Vamos a decir, si hablamos con alguna víctima, ¿es consciente de todo esto? Muchas veces se hace una causa y luego se van sumando las víctimas. Sí. El proceso todavía a mí no me ha quedado claro cómo se ha hecho. Realmente nosotros tuvimos, es un campo de investigación que lo empezamos desde cero. Realmente me acuerdo cuando se consiguió, realmente ubicamos la primera víctima. Para nosotros fue un éxito ubicar la primera víctima, pero junto con la víctima que se ubica, tiene que haber un trabajo que nos hicimos en Washington, nos hicimos en Caracas, de investigación muy grande, de pruebas, para saber en qué lugares pueden estar o no pueden estar. Acuérdense que hubo una comisión presidencial, un reporte de comisión presidencial, tanto en Estados Unidos como en Guatemala. Los dos fueron reportes muy convenientes, totalmente limitados, donde ponen unas fechas y donde ponen y dejan cosas muy ambiguas. Realmente. ¿El guatemalteco te parece un informe? También lo deja en el aire, o sea, porque se queda, realmente hacen recomendaciones, pero no hay ninguna acción, no, realmente, con todo el respeto, no me pareció que fue una acción decisiva. Tampoco el gobierno, ya cuando hay un asunto, hay gente que trata de decir, es lo primero, el título de esto no es los experimentos del gobierno de Estados Unidos en Guatemala. No, el gobierno de Estados Unidos no hizo experimentos en Guatemala, fueron actores privados. Estados Unidos hace el funding, eso realmente paga, pero para muchas cosas. Esto fue un crimen. Ahora, que ellos lo sabían o no lo sabían, eran paneles, pero los paneles que tomaban las decisiones, la gente del gobierno, no tenían ni siquiera el poder de voto. Juan Pablo, ¿cuántos años puede llevar un juicio de este? Y si lo ganan, ¿en qué año se podría recibir ese resarcimiento para las familias? Mira, te comento, eso depende también de qué tan solidario sea Latinoamérica. Acuérdense, estos son instituciones, estas tres instituciones son instituciones billonarias. Esto que quede claro. Si yo les puedo mostrar inclusive el tax return, realmente la declaración de impuestos. ¿Te refieres a Bristol Myers? Bueno, para darte una idea, nada más Johns Hopkins University, la universidad de ellos, en la declaración, oye, estos son gente que tienen entre entrada y salida $7 billones. Tienen una parte que son fondos sin restricción para que ellos los puedan utilizar sin ningún tipo de restricción, que llegan a $1.8 billones. Solamente es uno de ellos. Si hablamos de lo que son la Fundación Rockefeller, que es increíble hablar de Rockefeller y no hablar de dinero, la cantidad de dinero, capacidad que tiene esta gente, ellos estuvieron muy metidos. La demanda se hizo un muy buen trabajo condensando una larga historia. Tampoco queremos aburrir a un juez, sobre todo empezando, en una historia muy práctica, en el cual te dicen todos los actores, el rol que tuvieron en cada una de estas etapas y realmente cómo esto fue llevado a cabo. Y les puedo explicar también cuánto Bristol Myers Squibb. ¿Solo en tiempo cuánto más o menos tiene previsto? Vamos a ver, mira, podemos estar litigando años, esto es años, te lo puedo decir. ¿Qué caso? Pregunta tú. No, dime. No, por favor. Queda apenas un tiempo para una pregunta. Yo quisiera robarme esa. Bueno, yo propongo una solución. En vez de comentar, nosotros podemos seguir la entrevista. Pero yo quisiera preguntar, ¿cómo afronta un bufete como el Rodríguez Fajardo ese escepticismo que expresamos muchas personas? Yo entiendo esta como una causa justa. Es decir, me parece absolutamente justo que se compense
a los descendientes, y si existe todavía víctimas directas, de un vejamen como el que se produjo. Correcto. Pero es natural que sintamos rechazo por ese 30%, estás diciendo tú, pero yo querría pensar si se retrasa 3, 4, 5 años. Tú hablaste de este caso como una inversión. Supongo que ustedes compensarán esa inversión con intereses moratorios y con, digamos, con unas ganancias mayores. No, mira. Es natural que ustedes se enfrenten ese rechazo constantemente de quienes observan este tipo de casos y ven del lado del bufete, del lado de quienes plantean la acción, un interés de rédito a costa de unas personas que han sufrido mucho. A mí cuando me han preguntado, mira, los bufetes que están interviniendo en esto realmente son mercantilistas, la respuesta clara es sí. Nosotros invertimos, hay gente que invierte en la bolsa, hay gente que invierte en Las Vegas, va a jugar y esa es su inversión. Y nosotros invertimos en causas justas. Hacemos esto desde cero, cuesta muchísimo dinero, el riesgo es enorme. Y las el riesgo es que te digan que no. El riesgo es que te digan que no. Ajá. El riesgo es perder todo. Así de fácil, que te digan que no. Las cortes americanas se han lavado las manos muchísimas veces. Creo que esto no va a ser una de las veces que lo van a hacer, porque hay mucho en juego. Esto es un movimiento latinoamericano. Esto no es la primera vez que pasa. No va a ser la última que va a pasar. Y hay muchos países que si ellos escarban un poco, van a ver sus propias tragedias. Porque nos guste o no, somos realmente el patio trasero de todas esas compañías donde ellos quieren hacer esa cantidad de experimentos. Vamos a ir a una pausa comercial y vamos a volver para seguir entrevistando a Juan Pablo Rodríguez. Él es el representante del escritorio jurídico Rodríguez Fajardo, que es un bufete de abogados que está llevando adelante las demandas en Estados Unidos en contra de esos 3 grandes actores económicos, la Universidad Johns Hopkins, la Casa Médica Bristol Myers y la Fundación Rockefeller, por la inoculación en la década de los años 40 y 50 de cientos de guatemaltecos con enfermedades venéreas. Ya volvemos. De vuelta en domingo a las 8:45 conversamos con el abogado Juan Pablo Rodríguez. Él es director del escritorio jurídico Rodríguez Fajardo. Ya le explicaba a usted antes de irnos a la pausa, ese bufete es el que lleva adelante la demanda en contra de la Universidad Johns Hopkins, la Fundación Rockefeller y la Casa Médica Bristol Myers por la inoculación de pacientes en Guatemala mediante un programa oficial era de la Organización Panamericana de la Salud, ¿verdad? Realmente fue de muchos actores. Realmente esto fue el programa de Johns Hopkins, Rockefeller y Bristol Myers Squibb. Vayan a probar sus medicamentos que no están probados. Esa es la realidad de esto, ¿no? Juan Pablo, hay una pregunta que yo no sé si es oportuno que tú la contestes, pero yo te la voy a hacer. Si favor, ves que no. Por favor. El Estado guatemalteco, todo ha sido las víctimas nacionales que fueron perjudicadas por empresas norteamericanas. Hasta ahí a mí me ha quedado suficientemente claro el tema. Pero bueno, ¿y la responsabilidad nacional? ¿Eso entra dentro de vuestra demanda? Entiendo que no. ¿Genera una demanda aquí? Porque sí hay, o se supone que puede haber una responsabilidad del Estado de aquel entonces o de cuando fuera, de conocer y saber esto, igual que allí queréis demostrar que se sabía y se conocía. Es un muy buen punto. Te lo puedo responder de esta manera, Pedro. Yo personalmente pienso que es totalmente, la acción aquí en Guatemala sería una cosa totalmente separada. No le vería mucho sentido. Te voy a decir por qué. Nosotros tenemos que aprender de que sí, a lo mejor el gobierno americano dio la logística, a lo mejor el gobierno guatemalteco en ese momento cerró y dio cierta logística. Dio a los pacientes, Juan Pablo. Mira, los pacientes es que los das y no los das. Es que realmente esta gente. Hace un momento decías que eran soldados guatemaltecos, claro, eran subordinados a la Constitución Nacional. Por supuesto, pero seguían las órdenes de médicos. Acuérdate que nosotros en ese momento, sobre todo estamos hablando de 1940, cuando realmente venían los americanos de ganar la Segunda Guerra Mundial, donde eran la potencia indiscutible, donde nosotros los veíamos ahí. Esta gente llegaban, además que hay una cosa, los engañaron. Los diarios del doctor Kotler reflejan. No, es que los engañan, ellos le dicen. ¿Qué les dicen? That's good for you. Claro, y los ponían.
That's good for you. Además, tenemos vitaminas, vitaminas, vacunas, tratamientos para realmente... Mira, fue un desastre. A los niños... Bueno, los niños, ¿qué puede decir un niño en una escuela? Juan Pablo, pero en los diarios del doctor John Cutler está establecido y queda el registro en donde él anuncia que la gente empieza a sospechar, que los guatemaltecos están realizando preguntas. No tenemos más que esos escritos del doctor Cutler. ¿A qué se refería él? Mira, ¿han podido ustedes desentrañar qué se refiere él con esas palabras? Lo más bonito de todo esto es que tenemos una cantidad inmensa, pero inmensa, de pruebas donde tenemos correspondencia de entre ellos mismos diciendo... Nosotros jamás hubiéramos podido hacer esto en nuestro país. Así, así. Más claro no canta un gallo. Pruebas como que se me puso un twinkle eye cuando vi cómo íbamos a hacer el proyecto. Estamos enviando esto, realmente tenemos un banco de pruebas muy importante. Pero yo puedo entender tu crítica hacia... No, tantas dudas. Yo puedo entender tu crítica concreta hacia las tres instituciones y no me cabe duda que ellos corren con responsabilidad. Pero lo que no puedo entender es el descargo que haces de las autoridades estatales. Es que cómo es posible... Por favor, se engañó a los pacientes, que eran personas de muy escaso conocimiento y de muy poca educación. Se le ordenó Pero a los aquí había instituciones locales que estaban sometiendo, ya sea a sus subordinados o a personas que estaban bajo su cuidado, como pacientes, por ejemplo, o como personas de una institución pública, que simple y sencillamente participaran. Yo pienso de que a lo mejor ciertos agentes, esta es mi opinión, pero es una opinión personal nada más, yo pienso que este grupo, ellos escogieron un grupo selecto de funcionarios, los cuales a lo mejor no reportaron, o sea, no era sistematizado. Esto no se agarró y un ministerio entero se puso de acuerdo para agarrar. No, eran uno de ellos, el doctor Funes, en el cual se le prometió una cantidad de cosas, inclusive la esposa tuvo un envenenamiento por mercurio y uno de los doctores americanos le consiguió, que era muy difícil en aquel momento, le consiguió desde Inglaterra el antídoto, se salvó y quedó totalmente comprometido. Los compraban con nada. Realmente es feo decirlo, pero no era, mi punto de vista es que no era institucional. No por eso estoy quitándole o bajando el nivel de eso. Simplemente que mi opinión personal es que eran en ciertos funcionarios, en ciertos individuos. Solo su opinión como abogado con relación a lo que preguntaba Pedro. El presidente Álvaro Colom dijo en su momento que el Estado guatemalteco debía resarcir a los familiares o a las víctimas de estos experimentos atroces y que iba a hablar con Estados Unidos para que contribuyera en ese resarcimiento. Correcto. Eso quedó en el aire. Si a usted le hicieran la consulta como abogado, ¿procedería una demanda contra el Estado guatemalteco para que pagara, indemnizar a estas familias? ¿O debemos buscarla solo con Myers, con Rockefeller y con John Hopkins? Yo personalmente, mi opinión sería que esto es una cuestión simplemente con entes privados. Esto fue organizado con privados. Yo pienso que realmente fueron ciertos actores comprados muy escogidos. Cherry pick. Esta gente fue agarrada, tenía ciertos puntos de influencia, pero no fue una cuestión de que dijeron, mire, Estado, nosotros vamos a hacer esto, así no funciona. Esa es mi opinión personal. Grado de riesgo de que precisamente la demanda supermillonaria que estáis planteando llegue un momento que pueda extenderse a otros países de América Latina y las cortes norteamericanas, por presiones gubernamentales de estas, digamos, ya paremos aquí porque no van a ser 1.000, 2.000 ni 5.000, sino 125.000. Muy buena pregunta. Es el riesgo es latente. Te lo voy a responder de esa manera. El riesgo es latente. Nosotros lo hemos manejado, aunque sí tenemos por donde estamos y lo que hacemos, sí tenemos las conexiones directas y tenemos conversaciones directas con jefes de Estado y todo lo demás. Yo he pedido personalmente que esto se mantenga de esta manera, que realmente esto es una acción privada, que los que tienen que ser responsables son estos actores privados y que, bueno, pues ellos tienen otra cosa que reclamarle. Ellos, o pueden haber nuevos defendants, porque pueden haber nuevos actores, ¿verdad? Esto está limitado de esta manera, pueden haber otros. Juan Pablo, tantas preguntas acá, pero yo quiero regresar a la pregunta que hace Juan Luis y la que provocó la reacción del doctor Werner Rodríguez el domingo pasado. Sí. Estamos claros en que hay una demanda que reclama una compensación y unos cargos punitivos. Correcto. La justicia estadounidense está acostumbrada a este tipo de demandas. Explíquenos cuál es la causa, cuál es la naturaleza y cuál es el fondo que persigue
el derecho en establecer que víctimas de esta manera o de tantas otras que los hay en Estados Unidos pueden y deben de ser compensados con dinero, y con dinero masivo. Y que no cuestiona que los abogados obtengan también unas sumas casi semejantes a las que obtienen los que padecieron. Los que padecieron. Claro que sí. Mira, a mí me parece, esto es una opinión personal, en que realmente es una parte muy eficaz para que realmente el mundo pueda ser. Si tú eres una institución y tú quieres jugar a ser Dios en otro lado del mundo, porque después de 60 años nadie lo iba a saber y de repente le está pasando lo que le está pasando ahora, los gastos punitivos, que esos van aparte de los gastos compensatorios, lo que le está diciendo es como una multa. Cuando tú tienes una multa por exceso de velocidad, la multa es alta. ¿Por qué? ¿Por qué no quieres que lo vuelvas a hacer? Para la próxima te lo vas a pensar. Y lastimosamente es la única manera de que estas empresas o estos grupos puedan realmente tomar acción en algo. De la otra manera, no les importa. Pero la ética del mundo no es la misma. Posguerra, estos experimentos no se hacen ya en ningún lado del mundo. Bueno, no sé si en Corea del Norte. Habría que mirar África. Pero al menos en América. ¿Ha habido reacciones de esas tres empresas? Bueno, la primera es muy simpática. Una de ellas ahora, eso fue en CNN, lo vi, que decía que la respuesta la respuesta de Hopkins fue que era la primera vez, y esto es fascinante, que una universidad sin fines de lucro, oye, me debería haber traído el tax return de esta gente, oye, si eso es sin fines de lucro, yo quiero tener una sin fines de lucro como esa, hermosa, señores, esta gente está demostrado, cuando vean la demanda cuidadosamente, y yo tengo cómo realmente, si quieren en otro programa, hacerle una explicación perfecta de quién es quién y cómo son los puntos conectados. ¿Tuvo beneficio Johns Hopkins de estos experimentos? Por supuesto, acuérdense, el negocio, mire, hay dos grandes negocios. Rockefeller lo vio muy bien, acuérdense de Rockefeller, fue un visionario. Rockefeller, ¿qué hizo? Primer negocio, energía, Exxon, Standard Oil. Segundo negocio, salud. Medicamentos, salud. El sistema de salud, cuando estaban enfrente de lo que era, lo nuevo que viene, el cáncer de la época, las enfermedades venéreas, esto va a acabar, pero nosotros ya tenemos laboratorios, ya participamos en eso y trabajamos junto con los pioneros que son Hopkins. Inclusive le dieron en aquel momento, que era mucho dinero, $15,000 para poner una clínica dentro del campus de Hopkins pagada por Rockefeller. Juan Pablo, gracias por acompañarnos a las 8:45. Vamos a ir en este momento a una pausa comercial y volvemos dentro de muy poco para conversar mucho de política y de actualidad. Ya venimos.